Muy bien, ahí tenías entonces las principales noticias para que estés informado en el 11.com, ¿sí? Ahí tenés todo lo que está sucediendo. Después te vamos a mostrar ahora en breve también la nota que a eso de la hora 9 de la mañana se le acercara justamente a la Cámara de Senadores, dirigido al senador Aldo Ballestena, en la renuncia de Carlos Chiara Díaz, y bien expresaba Sergio, con una renuncia que es a 2 o 3 meses para cuando teóricamente se reintegre en su estado de salud, ahora, ¿no? Por allí conocemos más o menos la dinámica de cómo es en el Estado lo relacionado al tema de las renuncias. Pero en el Poder Judicial hay tiempos totalmente distintos. Y en este caso, no sé si queda bajo la órbita, digamos, del gobernador de la provincia aceptarla o no a la renuncia. Es así. Obviamente, si el gobernador de la provincia dice que no la acepta la renuncia, ya, todo, digamos, lo demás sigue en su cauce original. Y obviamente eso no. A ver. O sea, una renuncia indeclinable es una renuncia indeclinable. Lo tome o no lo tome el gobernador. Acá se presenta una renuncia. Obviamente esa renuncia puede ser aceptada o no. Si no es aceptada y la contraparte observa de que hay atisbo de revisión de su determinación, puede llegar a seguir en funciones. Sí, claro está. Por eso no es lo mismo una renuncia indeclinable a un cargo, porque no es lo mismo, o sea, son pares. El Ejecutivo no es lo mismo que el Judicial y no es lo mismo que el Legislativo. El gobernador no tiene potestad por sobre un miembro del Superior Tribunal de Justicia, como así tampoco lo tienen por sobre un miembro del Superior Tribunal de Justicia, por sobre el presidente de la Cámara de Senadores o la de Diputados. Son pares, son jefes de cabeza de distintos poderes. Lo que se hace es una cuestión formal, se le presenta al Ejecutivo, habida cuenta de un problema que tenía con el Legislativo, pero va mucho más allá de esto. Estamos en comunicación, chicos, ustedes como para tener, porque, claro, esta fue indudablemente la noticia que se observó a primera hora de la semana. Vos me estás planteando qué escenario se abre si el gobernador no acepta esa renuncia. Sí, exacto, porque, digamos, está bien que sea indeclinable, obviamente es la característica de la renuncia. No lo puso así. No está, claro, no figura, pero veamos a ver qué es lo que sucede, porque no sabemos, o por lo menos yo no sé, si el gobernador de la provincia, digamos, cuál va a ser la reacción respecto de esto, ¿no? Si va a recibir la renuncia y va a aceptar, digamos, esta presentación, o va a haber alguna etapa posterior donde esto se vuelva a rever o se vuelva a discutir, o quizás reciba al integrante del Superior Tribunal para que él le dé sus motivos en forma personal. O sea, no sabemos bien cómo se manejaría en este caso. Vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, ¿no? Ojo que aparece una ventanita en ese marco, porque si esa fecha de 31 de mayo, estamos hablando que ya sería prácticamente el plazo donde se vencerían los 90 días como para este juicio político, para determinar desde la Cámara de Senadores si se daba lugar a la destitución o no. Si, como bien mencionás, el gobernador decide luego no aceptar, ¿qué pasa ahí? Por eso, porque está perentorio el plazo de la Cámara de Senadores, el gobernador no aceptó, él no renunció de manera indeclinable, pero bueno, puedo entrar en conjeturas muy finas. Rubén Gramático, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿están? Bien, qué pena que no podíamos salir por Skype, estuvimos haciendo muchos los intentos y bueno, lamentablemente parece que no hay buena navegación en Casa de Gobierno ahora. Exactamente, por eso tuve que salir, porque tampoco teníamos señal en el teléfono. Estoy en la Plaza Mansilla. Mirá qué paradoja, estoy de afuera del recinto de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia, y del otro lado giro, dice Poder Judicial, ¿no? Estamos en el medio. Cuando llegamos muy tempranito, después de desayunar, a la Cámara de Senadores, me crucé con quien está presidiendo hoy la sesión esta en la Cámara de Senadores. Estoy hablando de Aldo Ballestena. Le digo, Aldo, te veo distendido. Me dice, mirá lo que recién llegó. A ver, ahí lo vamos a mostrar. Ahora está la nota, ahí lo estamos mostrando en pantalla si el director lo pone. Ahí está la nota que recibió el legislador Aldo Ballestena. ¿Qué dice esa nota? Esa nota dice renuncia indeclinable, obviamente presentada por el abogado defensor del doctor Chiara Díaz, ¿no? Que en este momento se encuentra internado en terapia intermedia
en la capital federal de la República Argentina, ¿no? Ajá, esto dice renuncia indeclinable. Sí, sí, yo por lo que leía y está, por problemas personales, obviamente se va a referir a problemas de salud que tiene el doctor Chiara Díaz, pero comenzó la sesión en la Cámara de Senadores, presidida por Aldo Ballestena, está la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que preside Diego Lucio Nicolás Lara, están todos ahí expectando. Bueno, recién estaba hablando el diputado Lara, en referencia a lo que puede llegar a suceder esto. Obviamente que esto, off the record, te puedo decir que todos dicen que esto se termina acá, posiblemente, o no. Vamos a esperar el transcurso de las horas de la mañana. A ver ¿por qué no? ¿Cuáles son los intersticios, las ventanas que...? Porque, a ver, yo le mencionaba recién con Sergio, si decía renuncia y se hable una ventanita, pues si era simple, una renuncia simple, porque esto tiene que, en caso de una renuncia, trasladárselo al jefe del Ejecutivo, esto es el gobernador de la provincia, que puede aceptar o no la renuncia. Obvio. Y de aceptar o no la renuncia que está solicitando el vocal Chiara Díaz, para la fecha que lo solicita, que es el 31 de mayo, ya habrían vencido los 90 días que la Cámara de Senadores tiene para avalar o no la destitución en un juicio político. Y entonces ahí sería un vacío legal que me parece que iría todo retroactivo al principio y nada hubiera pasado. Ahora, si la denuncia es indeclinable, bueno, esto sí termina acá. A ver, acá hay dos formas de que se termine un juicio político. O renuncia o se jubila, ¿sí? No hay otras opciones. Entonces, si se jubila o renuncia, automáticamente se cae el juicio político. Ajá, y la renuncia es indeclinable. No, la renuncia simple a una fecha tan larga no se cae el juicio político, sino que se suspende y pasa de tiempo y ahí hay que ver si se acepta o no. Pero en este caso indeclinable, así que no hay más escenario para hablar. Esto se termina acá. Horacio, sí. Por más que sea renuncia simple o de regla de tres compuesta, sí, es renuncia. Sí. Y cuando vos renunciás a un trabajo... ¿Te la pueden aceptar o no? No, sí, pero no te pueden echar, tampoco. Acá hay dos caminos. O renunciaba, o la renuncia como la que está plasmada en esa nota, firmada por el abogado defensor, o se jubila. Ya después no hay otras cuestiones legales, sin ser muy especialista en estas cosas, sino por usos y costumbres. Yo voy a tratar de ver si no se nos corta la comunicación, Horacio. Yo en este momento estoy ingresando al recinto de la Cámara de Senadores a ver si puedo tener la oportunidad de hablar con alguno de ellos, por eso te pido unos minutitos más. Sí, cómo no. Estaba Gustavo... Ahí, Sergio, de paso te quería hacer una consulta. Sergio, adelante. Sí, buen día, Rubén, ¿cómo le va? Buen día. Sí, básicamente entre renunciar y jubilarse hay una diferencia muy grande, porque sí, cuando nosotros renunciamos perdemos los derechos que teníamos sobre el cargo que estábamos ejerciendo. En el caso de jubilarnos, mantenemos los derechos, pero la pregunta sería, ¿es pasible el doctor Chiara Díaz, es pasible de jubilarse? O sea, ¿tiene los años ya aportados? ¿Estaría dentro de la edad necesaria? Eso no te lo puedo contestar porque técnicamente no lo tengo. Pero estoy con el diputado Gustavo Zuna. Horacio, vamos en vivo y en directo para El Explorador. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bárbaro. Bueno, ¿cómo sigue esto ahora? Bueno, ahora en este momento estamos escuchando las palabras del senador Kirchner. Acaba de pedir un cuarto intermedio hasta la semana que viene, que no sé si va a ser rechazado o no por el resto de los senadores. Pero bueno, la idea es que esto continúe, porque no hay elementos como para que este juicio se suspenda. Está bien, pero el abogado defensor, el doctor Chiara Díaz, presentó una nota a Aldo Ballestena diciendo el doctor Chiara Díaz presenta la renuncia indeclinable. Bueno, seguramente se evaluará en estos momentos, pero yo creo que el juicio tiene que seguir indudablemente adelante, más allá que el doctor renuncie o no, pero porque yo creo que si no sería una falta de respeto a la ciudadanía que quiere saber
realmente como fueran los hechos. Claro, pero en términos legales, si presenta la renuncia. Si presenta la renuncia, le tomarían la renuncia, pero yo creo que con esto se debería continuar. Que la gente realmente sepa, que quede claro que por qué se pidió el juicio para el doctor Charadía y cuál es la resolución que tiene, que está en condiciones de continuar o que realmente debe dejar sus funciones. Yo creo que esto se debe seguir analizando, no puede quedar así. Gracias, Gustavo. Gracias. Muchísimas gracias a Osuna. Fíjate el dato que aunque renuncie, hay posturas entonces en los legisladores que quieren seguir adelante con el juicio político. Es tremendo. Bueno, por eso te digo, esto es muy nuevo, está todo muy fresco. Habría que establecer los términos de... Acá van a empezar los tamices políticos dicen, bueno, pero el tema de la renuncia no es cosa juzgada para saber si lo que estábamos averiguando es motivo de saber si era cierto o no, si realmente los viáticos se cobraban o no. En ese parangón sería aliviar también la carga de los que tenían que presentarse ahora con una sarta de presentaciones, tanto escritas como presenciales, para avalar o descartar este tema. No es un dato menor, Rubén, o sea que hay legisladores que quieren seguir adelante el juicio político, amén de que se haya presentado una renuncia indeclinable. Exactamente, por eso yo calculo, porque se nos cortó justo en el momento, bueno, cuando estábamos entrando, desgraciadamente la señal no es muy buena adentro, por eso tuve que salir del recinto nuevamente. Me decía Gustavo Osuna que más allá de las cuestiones de tecnicismo, que la comisión acepte o no acepte la renuncia, dice que para la salud democrática de la provincia y del país tiene que llegar a un fin. Que se lo condene o no se lo condene, bueno, esos serán los plazos. Ahora va a haber un cuarto intermedio hasta la semana que viene, a ver cómo continúa esto. Yo estoy esperando que termine la sesión, a ver si podemos tener, aunque sea un audio de Aldo Ballestena, quien preside, para ver cómo sigue. Y me gustaría que, esto sería bueno, tratar de consultarlo con especialistas en el tema, para ver a dónde estamos parados, o si hay, como vos decías hace un rato, hay un vacío legal en todo esto que no está contemplado en las renuncias indeclinables. El gobernador está en una reunión con el ministro de Gobierno en este momento. Vamos a tratar de poder lograr hablar con alguno para que nos vaya diciendo a ver si cómo sigue todo esto. Vamos a tratar de buscar, porque creo yo, sin temor a equivocarme, que más allá de un vacío legal, hay algo que no se entiende bien. Bueno, esperemos a ver, también está el diputado Juan José Bailo, vamos a ver si podemos tener la palabra de alguno de ellos. Gracias. Esto no termina acá, está claro. Acá es una cuestión de determinación política bajo los términos legales. Si la nota dice renuncia indeclinable, no hay mucho más que hablar sobre la continuidad a cargo de esta función. Ahora habrá que evaluar si los legisladores deciden que más allá de que haya renunciado el funcionario, siguen adelante para saber si había pruebas suficientes o no en el supuesto. Esto es básicamente lo mismo que pasó la otra vez. Con lo que pasó, sí, hay a nivel nacional. Sí, no, pero en la provincia hay a nivel nacional en los cuales con otra legislatura se iba adelante por un juicio político. Hay en la provincia también, se estaba por solicitar un juicio político al ex funcionario Esmaldone, y renunció a su cargo cuando la sentencia podía ser diferente. Al renunciar parece que el fin último era, directamente el fin último ser que no continúe en sus funciones, se entendió que no debía seguirse adelante. Hay muchos casos, en realidad, si empezás a tomar en el orden nacional acerca de esto. Sí. Cuando hay pedido, tenés el caso de Yarvide, no te vayas más lejos. Caso taxativo del principio de la gestión de Macri con el caso Yarvide. Juicio político para Yarvide, renunció. ¿Y qué hicieron? ¿Se sigue o no se sigue adelante? La Carrió quería seguir adelante, el resto no. Tenés muchos casos en particular en los cuales, hasta acá de los que he mencionado, los juicios políticos no siguieron adelante porque el fin último era la no continuidad del funcionario en su cargo. ¿Qué va a pasar en este caso, no? Horacio, mira, yo estoy con el doctor Pablo Oroño, que justo llegó en este momento, y le quiero preguntar, porque él es un especialista, él sabe de estas cosas.
Doctor, buen día, en vivo en directo para el Explorador. La renuncia indeclinable del vocal del Superior Tribunal de Justicia, doctor Charadía, ¿implica que ya se termina el juicio? Bueno, una vez que él debería presentar la renuncia a las autoridades del Poder Ejecutivo, para mí es nuevo esto, o sea, discúlpeme que estoy hablando, no, por eso y una vez que si el Poder Ejecutivo le acepta, el Poder Ejecutivo debería notificar a la Cámara de Senadores que hubo una renuncia del imputado. Esto pasó en la época del menemismo, en la Corte Suprema. Yo hoy a la mañana me acordaba de eso, en la época de la famosa Corte de Carlos Menem. Hubo pedidos de juicio político que cuando estaban tramitando renunciaban, y una vez que el Poder Ejecutivo la acepta, en mi opinión se extingue. Pregunto, por usos y costumbres, tiene que tener aprobación del pliego del Senado para estar dentro del Superior Tribunal de Justicia. Si la Cámara de Senadores le tiene que aceptar la renuncia, o el Ejecutivo es el Ejecutivo. El gobernador. Si el gobernador dice que no. Bueno, lo que pasa es que en este caso creo que es supuestamente un tema de salud, por lo tanto me imagino que acompañará algún certificado médico que le impediría desarrollar normalmente su tarea para el caso que la desarrollara. Yo creo que al estar ahora internado en el hospital en Buenos Aires, en terapia intermedia, no creo que haya sido un montaje en escena. No sé, no lo sé. Pregunto, digo. No, yo también me lo pregunto, pero la verdad que me llamó mucho la atención toda esta situación. Pero uno le presentó el abogado defensor la nota el miércoles o jueves de la semana pasada y no 18 minutos antes que empezara la sesión. Sí, sí, la respuesta a tu pregunta es sí, pero también es verdad que en esto a veces el médico le brinda un certificado médico un domingo a las 22 horas y le dice, bueno, mirá, esto te va a impedir desarrollar tu tarea, y se puede un poco como dibujar a partir de eso. O sea, doctor, se sabía que hoy lunes empezaba. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo. En esta situación pensar mal es pensar bien. Rubén. Pero bueno, nosotros somos abogados, o sea, contra un certificado médico de un profesional de la medicina no podemos hacer nada. Bien. Horacio, te dejo un minutito con el doctor Oroni, así le hacía alguna pregunta. Dale, cortito, porque ya nos hemos extendido con este tema. Doctor, ¿cómo le va? Muy buen día. Horacio Mogo le saluda. ¿Cómo está? Hola Horacio, buen día. ¿Cómo está? Un saludo a toda la audiencia. Doctorazo, dos preguntas breves y concretas. A ver, si la renuncia es a partir del 31 de mayo, como escribe la noticia, por su carácter médico, dos preguntas que tienen que ver con lo institucional. ¿El juicio político puede seguir adelante o no? Es decisión de la Cámara de Senadores. Pregunta número uno. Pregunta número dos, si no se lo puede interpelar y la Carta Magna Provincial dice que en 90 días tiene que darse una sentencia sí o sí, si no se cae. Y esto, justamente la fecha, es posterior a esos 90 días de que comienza la ejecución. Acá se abren varios escenarios. La renuncia es indeclinable y está claro, el gobernador se la va a aceptar o no, es potestad de la cabeza del otro poder como es el Ejecutivo. ¿Qué pasa con el juicio político? A Ollarvide no se lo continuó, a Emaldone cuando iba a arrancar no se lo continuó. Usted mencionaba en la época del menemismo varios casos también, con casos similares de renuncia. ¿Qué pasa en esto? ¿Qué dice la ley? ¿Se sigue adelante, no se sigue adelante o queda a determinación política? Sí, Horacio, la verdad que así como lo estás planteando, a mí también me crea muchas dudas. Yo creo que la renuncia al 31 de marzo, bueno, tenemos el ejemplo del doctor Fay, que renunció en octubre con fecha a partir del 10 de diciembre. O sea que eso estaría bien, digamos, no sería objetable. Ahora, lo de los 90 días de la Carta Orgánica Provincial también es verdad, y creo que sería un tema que lo debería resolver senadores. Se me ocurre, o sea, es todo muy reciente. Yo me enteré hoy de la mañana temprano y estuve toda la mañana en tribunales y recién estoy entrando a casa de gobierno. Así que no te podría contestar con certeza, pero es verdad lo que vos decís de los 90 días, que es un tiempo improrrogable, digamos. Ahora, lo primero que me dijiste, Horacio, respecto a la renuncia a tal fecha, no es algo que no haya sucedido. Bien, correcto, doctor, muchas gracias, muy amable. No, un saludo, Horacio, hasta luego. Muy amable. Rubén, impecable, muchas gracias, un abrazo. Bueno, me voy. Escúcheme, ¿yo puedo hacer una pregunta a don Moglia? Y ya llevamos 45 minutos, nos van a sacar del aire, pero hágala, dale. No, digo yo, estamos de vacaciones, ¿no podemos pasar todo para febrero? ¿Es para marzo? Digo, ¿qué es eso? Son 90 días improrrogables, Rubén, es así.
Bueno, nos vemos. Un abrazo, Horacio, chao, hasta luego.